Había escrito esta introducción para el capítulo anterior de Serialmente, el inicio de temporada, pero a medida que continué escribiendo el capítulo me arrepentí de incluirlo, pues me parecía un poco frívolo el cambio de tono respecto al tema coyuntural que iba a tratar en ese episodio. Por eso, a continuación, les dejo aquella introducción. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run away. Oh, psycho killer, qu'est-ce que c'est? Después de casi 3 meses volvemos. Sometimos a votación sobre con qué podcast deberíamos volver y con una amplia diferencia, Serialmente fue elegido sobre Un Día de Furia. Esperamos que estos 3 meses les hayan servido para ponerse al día con nuestro podcast. Por mi parte, aprovechamos estas semanas para adelantar muchas cosas. La más importante de ellas, sin duda, se trata sobre el lanzamiento de mi próxima novela, Fuego. Un libro que estará disponible desde diciembre de este año y del cual desde ya tenemos abierta la preventa. Fuego será un libro distinto a los que ya he publicado. De entrada es el más largo, con 400 páginas de un thriller que narra una historia relacionada con un asesino serial sobre el que más adelante les contaré detalles. Pero ustedes ya saben cómo nos gusta lanzar libros aquí en Serialmente. Nos gusta ir más allá de la típica charla en librerías, pues aunque las amamos, creemos que la literatura merece salir a otros espacios y codearse con otras dinámicas de entretenimiento. Por eso, por primera vez en 4 años y tras 125 capítulos, hemos lanzado el evento Serialmente en vivo, en el cual contaremos la historia de la toma del Palacio de Justicia al mejor estilo del podcast de True Crime más escuchado de Colombia. La buena noticia para nosotros es que lanzamos este evento y en menos de 2 días se agotó la boletería, por lo que lanzamos una segunda fecha que se llevará a cabo en Bogotá el martes 12 de diciembre y sobre el cual nos quedan ya las últimas mesas disponibles. Así que si alguno de ustedes quiere tomar uno de los últimos cupos, escríbame en mi Instagram o en Serialmente. Pero si usted está fuera de Bogotá o de Colombia, le quiero contar que hemos preparado una transmisión en 4K con 4 cámaras y todo el equipo profesional para que sea una experiencia increíble también. Escríbanme que esas entradas virtuales son ilimitadas y son realmente baratísimas. Serialmente en vivo es un evento histórico para nosotros. Allí mismo lanzaremos Fuego y no podríamos estar más felices de anunciarlo. Gracias a todos y a todas por permitir que este sueño sea posible. Ahora demos pie a lo que nos atañe, a aquello que nos convirtió en una sana costumbre creativa. Empecemos pues la 4ª temporada de Serialmente. Y hoy les traigo una historia que tenía pendiente prácticamente desde el mismísimo inicio de Serialmente. Nuestro primer capítulo ocurrió en la Unión Soviética,
Y cuando busqué sobre aquel protagonista, Andrei Chikatilo, muy a su lado me salió la imagen del asesino del que hablaremos hoy. Un hombre que tiene el infame récord de haber superado al carnicero de Rostov. Hoy les voy a contar la historia de un monstruo uniformado. Hoy les voy a contar la historia de uno de los peores asesinos seriales de la humanidad y el peor de la historia de Rusia. Hoy les voy a contar la historia de Mikhail Popkov. El hombre lobo de Siberia. Era la noche del 26 de enero de 1998 en Angarsk, Rusia, una ciudad de unos 250.000 habitantes por aquel entonces, con una arquitectura completamente cuadriculada, gris y acartonada, típica del proyecto arquitectónico de la fallida Unión Soviética. Triste y depresiva, Angarsk está ubicada en el corazón de Siberia, en esa Rusia asiática llena de estepas inhóspitas, por lo que sus inviernos son mundialmente conocidos como los más fríos en la faz de la Tierra. Por eso, ese 26 de enero, el termómetro marcaba unos menos 30 grados centígrados, algo que no impidió que Svetlana, de 17 años, saliera a divertirse un poco con algunos compañeros para mitigar el tedio invernal. Siendo la medianoche y después de tomarse unos vodkas, la joven decidió volver a casa. Recorrió las calles oscuras en medio del helaje, algo que consideraríamos suicida, pero que para los rusos orientales era pan de cada día. Pasados unos minutos y a poco menos de la mitad de su camino, un Lada se acercó lentamente a sus espaldas y se detuvo sin apagar el motor. Por la ventana del copiloto y desde el puesto del conductor, un hombre delgado, pero con aspecto atlético, se asomó y se dirigió a ella con suma gentileza. Entre la oscuridad, los ojos azules del hombre brillaron como un faro intimidante, y cuando su boca se abrió para hablar, se podían ver sus dientes separados que marcaban una hilera inconexa de la cual se desprendió una gentil invitación a montarse al vehículo. Svetlana se sintió asustada. A su corta edad había aprendido que no debía confiar en extraños y que un hombre solitario la abordara a esas horas de la noche no podía traer nada bueno. Sin embargo, en ese momento se dio cuenta de que el hombre en realidad era un policía, pues portaba el típico uniforme gris azulado con el que se identificaba la fuerza pública de por aquel entonces. Muy a pesar de que el vehículo no era del cuerpo policial, la vestimenta de aquel extraño le bastó a Svetlana para eliminar cualquier atisbo de duda, por lo que decidió aceptar la propuesta del aventón y se asomó al carro. El frío era común en la zona, pero eso no quería decir que desaprovecharía la oportunidad de llegar más rápido a casa gracias al ofrecimiento de aquel extraño. No obstante, mientras el Lada avanzaba y la joven se sentía segura de aquel camino que la llevaría a casa, el conductor comenzó a hablarle para luego invitarla a una copa de vodka. Una propuesta aparentemente inocente y que supuestamente obedecía a un gesto común de amistad. Aunque a la joven se le hizo raro el ofrecimiento, al final decidió aceptar, pues en medio de todo se trataba de una inocente oportunidad de ingerir un poco más de licor en aquella noche en la que ya se había divertido. Pero en cuanto aceptó, la actitud amigable del policía se esfumó de su cara. Sus ojos azules se convirtieron en dagas que se clavaron en el camino y el silencio imperó dentro del Lada. Desde ese momento, el camino comenzó a ser desconocida para la jovencita. Ya no estaban cerca de la casa y las calles se veían desiertas por el frío infernal y las altas horas de la noche. Svetlana se bloqueó.
A su corta edad no tenía idea de cómo reaccionar frente a una situación tan desconcertante para ella. No gritó, no intentó saltar del vehículo y solo atinó a adoptar un comportamiento sumiso, creyendo que eso le salvaría la vida. Pasados algunos minutos, el hada se adentró en un bosque aledaño a la ciudad. La oscuridad era mucho más profunda, el frío era más penetrante y el lugar estaba mucho más desolado. Cuando se estacionó dentro de los árboles, a Svetlana se le obligó a salir y caminar a varios metros del carro, donde el policía la atacó sin mediar palabra y la golpeó en reiteradas ocasiones con sus propias manos. Aún en ese momento, la jovencita no se resistió. La fuerza de su atacante era descomunal, completamente avasallante, y el embate había sido tan violento que pareciese que no lo hubiese hecho un humano, sino un auténtico lobo hambriento e implacable. Luego de unos eternos golpes y empujones, y con la mujer ya maltrecha, el desconocido la tomó por el cabello y se dispuso a estrellar su cabeza contra uno de los árboles siberianos que estaba prácticamente congelado. Golpe tras golpe, tras golpe, Svetlana fue sintiendo cómo el dolor desesperante de su cabeza se adormecía, pues su propia conciencia se desprendía a medida que perdía el conocimiento. Todo se fue a negro. Cuando despertó, Svetlana se sintió enceguecida por la luz pálida del cuarto de urgencias donde se encontraba. Inmediatamente, y como si se tratara de una continuación de la jornada anterior, un severo dolor de cabeza, de pecho y de brazos la atacó hasta llevarla a niveles inimaginables de agonía. Con el dolor volvieron los recuerdos. El policía poseído atacándola sin piedad, la corteza del árbol desgarrando sus tejidos y el miedo agonizante que la llevó a varios ataques de pánico cuando ya estaba en la habitación de recuperación. El despojo inconsciente de la mujer había sido encontrado por un local que inmediatamente pidió ayuda para llevarla al hospital. Allí, Svetlana pasaría varias semanas recuperándose de las heridas, pero sobre todo de los traumas, pues fue tan terrible la experiencia que duró varios días sin poder hablar, presa del pánico y del desconcierto. Sin embargo, cuando por fin pudo darle uso a sus cuerdas vocales, lo primero que hizo fue denunciar que su atacante era un policía. Una declaración no menor que llamó la atención de las autoridades, quienes decidieron llevarle un dossier con las fotos de absolutamente todos los agentes activos en ese momento en el cuerpo de policía de Angarsk. Todavía, con los ojos rojos por la ruptura de varios vasos sanguíneos, la joven dedicó varias horas del día a mirar uno por uno los rostros de los policías, hasta que se encontró con unos ojos azules y una sonrisa de dientes separados que la devolvió a aquel hada entre los árboles congelados, y que la hizo sentir exactamente el mismo dolor y desespero que sintió aquella noche de enero. La foto de su atacante yacía allí dentro de los archivos nacionales, y debajo se podía ver un nombre: Mikhail Popkov, un miembro de la fuerza que ya tenía casi una década trabajando como policía. Viendo la reacción de la mujer, los investigadores no duraron en creerle, por lo que de inmediato se dirigieron a la vivienda de Mikhail para realizar las indagaciones preliminares. Allí, su esposa, Elena Popkova, fue quien atendió la visita de los agentes, pues su esposo se encontraba durmiendo plácidamente. Los policías, reservados en su actuar por cuenta del colegaje, no fueron muy intrusivos y dieron tiempo a Popkov para que se acomodara y los recibiera con calma. A
Acto seguido, anunciaron el motivo de su visita y acusaron formalmente al patrullero de ser el sospechoso principal de una violación y un intento de asesinato. Atónita, Elena intervino en la situación y aseguró con total vehemencia que su esposo era inocente, pues aquella noche del 26 de enero la pasó con ella de principio a fin, por lo que era imposible que él hubiera cometido este crimen. Tratándose de un policía amigo y con un historial considerablemente positivo, en el que incluso se le había reconocido por dar de baja a un ladrón años atrás, los investigadores decidieron creerle cabalmente a la esposa de Mijaíl, por lo que desestimaron el testimonio de Svetlana y consignaron en su informe que probablemente se trataría de una acusación originada en el trauma de los acontecimientos y en la nebulosa de una noche oscura, helada y confusa. Estas determinaciones bastaron para que las sospechas sobre Mijaíl se cerraran y pudiera salir impune. Lo que no sabían, o más bien no querían saber los demás miembros de la policía, es que Popkov en realidad sí había sido el hombre lobo de aquella noche. Y peor aún, que llevaba ya muchos años haciendo exactamente lo mismo. Mijaíl Viktorovich Popkov nació el 7 de marzo de 1964 en la ciudad de Norilsk, en el óblast de Krasnoyarsk, en la Unión Soviética. Hijo de una familia de clase baja, como la mayoría de las soviéticas, su padre era un sepulturero que vivió toda su vida en medio de la muerte, mientras que su madre era una ama de casa que tenía problemas de alcohol y que desde muy pequeño le trató con violencia absoluta tanto en su ciudad de origen como en su nuevo hogar, Angarsk, donde la familia llegó en 1967 en búsqueda de unos nuevos aires que al final eran más de lo mismo que se podía encontrar en esa Rusia lejana y ajena a la glamurosa Moscú que quedaba a más de 60 horas de distancia en coche. Allí, Mijaíl procuró una normalidad desapercibida. Siempre tuvo buenas notas en el colegio, aunque también presentó problemas constantes de relacionamiento interpersonal, ya que no hablaba mucho y no tenía amigos cercanos en el aula. Esto probablemente se debió a la crianza tremendamente severa que le dio su madre, pues al no demostrarle ninguna manifestación de afecto y castigarle con violencia por absolutamente cualquier motivo, contribuyó a convertirle en una persona relativamente insegura, desconfiada y temerosa. Esto se fue expandiendo por el resto de su infancia y comenzó a transformarse un poco a través de su adolescencia y los inicios de su adultez. Pues cuando cumplió 16 años, comenzó a trabajar con su padre en el cementerio de la ciudad, teniendo la oportunidad ocasional de ver cadáveres y de relacionarse con los aspectos más oscuros de la existencia. Esto coincidió con el desarrollo de su físico y con su constante crecimiento, en lo cual encontró la posibilidad de refugiarse para mitigar las inseguridades que su madre le había sembrado con los malos tratos constantes. Es por esto que en 1972 se enlistó en el Ejército Rojo, donde prestó servicio como soldado raso, lo que le permitió adquirir conocimientos en diferentes tácticas de combate, al tiempo que le abrió las puertas a nuevos roles de autoridad y de control que hasta entonces le eran desconocidos. En este punto de su vida, el joven Mijaíl decidió refugiarse en su propio estado físico, tal vez para desligarse de aquel rol de víctima que su madre le había endilgado con su crianza macabra y violenta. Popkov era fuerte, musculoso y saludable. Practicaba diferentes deportes, cuidaba de su cuerpo con la alimentación y evitaba al máximo el consumo de alcohol, de tabaco y mucho menos de otro tipo de drogas.
Asimismo, y aunque no duró mucho tiempo en el Ejército Rojo, la sensación de poder que le brindaba el uniforme le dotó de nuevas características de comportamiento que le permitieron insertarse en la sociedad de forma cabal, tranquila y fluida. Esto le valió para que en 1986 se enamorara mutuamente con Elena, con quien contraería matrimonio y pocos meses después tendría a su primera y única hija, Ekaterina Popkova, una tierna niña que recibió una crianza ejemplar y que hasta el día de hoy sigue asegurando que Mijaíl fue un padre modelo que siempre se preocupó por el bienestar de ella y de su madre y que le brindó todas las bases y privilegios para convertirla en un miembro ideal de la sociedad. Mijaíl era respetado y admirado por sus vecinos. Nunca tuvo ningún tipo de problema y siempre respondió por su familia. Todo parecía ir bien para el hombre, por lo que intuyó que el siguiente paso sería volver al uniforme, a aquel que le había enseñado a forjar su vida y que por demás le brindaba un aura de autoridad y de poder que le resultaban particularmente fascinantes. Entrada la década de los 90, cuando apenas corrían los primeros meses del año y la Unión Soviética se tambaleaba, Mijaíl decidió apuntarse en la policía, iniciando su proceso de inscripción con un examen psicológico que reveló que el hombre tenía conatos de psicopatía, que su encanto en realidad era superficial y que presentaba problemas para empatizar de forma genuina con otros seres humanos fuera de su círculo personal. De hecho, curiosamente, al mismo tiempo, el examen mostraba que el hombre tenía una devoción absoluta por su esposa y su hija, con quienes sí pudo demostrar vínculos estrechos. De cualquier manera, y a pesar del diagnóstico, Popkov fue aprobado por el cuerpo policial, pues un poco de psicopatía jamás le viene mal a una organización creada para reprimir a la sociedad en favor de las clases dirigentes. Así comenzaría una nueva fase de nuestro protagonista, y con ella, poco tiempo después, vendría también el despertar del monstruo más implacable de la historia del milenario pueblo ruso. Dos años después de enlistarse en la policía, en 1992, un acontecimiento marcaría la ruptura de la estabilidad de Mijaíl. Un día, después de una jornada nocturna de trabajo, Popkov llegó a casa y se dispuso a comer algo antes de acostarse a dormir. Cuando fue a botar los residuos a la basura, se dio cuenta de que dentro de la caneca había unos condones usados. Claramente, no los había usado él. Llevaba días sin tener relaciones sexuales, así que no encontró otra conclusión distinta a que su esposa le había sido infiel en su propia casa. Al principio, optó por no increparla. Se guardó para sí mismo el dolor de la traición y dejó que éste se incubara dentro de su alma, sembrando semillas de odio por todas sus terminaciones nerviosas. Pasados algunos días, por fin se animó a confrontar a Elena, quien, viéndose descubierta, no intentó mitigar la verdad y confesó la infidelidad sin ninguna explicación que Mijaíl considerara entendible. La mujer, en todo caso, aseguró que esta infidelidad se dio porque se había emborrachado, lo que la había llevado a perder voluntad y a sucumbir frente a la sensación de estar con otro hombre. Tratándose de un psicópata, podríamos intuir que el policía hubiese actuado de forma violenta e impulsiva, pero la verdad es que Mijaíl se limitó a manifestar su molestia y a distanciarse de su esposa dentro de la misma casa. De hecho, nunca se separaron, muy a pesar de la traición, y continuaron su matrimonio velando siempre por el bienestar de su hija. Lo que no notó jamás Elena es que su esposo realmente se estaba transformando en secreto. Dentro de él se despertaron una serie de traumas que habían permanecido dormidos gracias a sus decisiones de vida. La justificación que su esposa utilizó abrió viejas heridas que se habían explicado siempre como resultado del alcohol. Fue el alcohol el que ocasionó que Elena fuera infiel, de la misma manera en que fue el alcohol el que acompañó su crianza dolorosa y violenta a manos de su madre. El odio por el licor
se unió entonces al odio por las mujeres. Fueron 2 mujeres ebrias las que le hicieron los mayores daños de su vida, por lo que entonces se propuso asesinarlas por pura y física venganza. Pero no podía matarlas a ellas. Una era sangre de su sangre y la otra era la madre de su hija. Simplemente no podía cobrarse el dolor ocasionado, así que salió ensulada a mitigar el desespero recorriendo las calles de Angarsk a las altas horas de la noche. No sabía qué hacer, cuando de repente recibió una señal del cielo, o más bien del infierno, pues cuando se encontraba esperando el cambio de un semáforo, una mujer cruzó la cebra en avanzadísimo estado de embriaguez. Hoy en día, Mijaíl sigue asegurando que esa mujer era extremadamente parecida a su mamá, razón suficiente para acercarse a ella en el coche y abordarla para verla más de cerca. Cuando bajó la ventana del copiloto y le habló, se dio cuenta entonces de que la mujer estaba borracha luego de una pequeña fiesta. Y esa fue la última gota que necesitaba la copa de la locura para regarse sobre toda la cordura de nuestro protagonista. Pues en aquella mujer borracha vio a su madre maltratadora que se tomaba cantidades ingentes de vodka antes de maltratarle. También vio a su esposa que en vez de quedarse en casa de forma abnegada como mandaban los preceptos arcaicos de la sociedad, decidió salir a alcoholizarse para serle infiel. Mijaíl vio en esa mujer las 2 cosas que ahora odiaba más en su vida: el licor y las mujeres. Entonces, como si lo hubiera premeditado, aunque no fuese así, invitó a la transeúnte a que se montara el carro, prometió ayudarle llevándola a casa, a lo que ésta aceptó. La víctima estaba tan borracha que ni siquiera se dio cuenta de que lo que hizo Popkov fue llevársela lejos de la ciudad a uno de los parques naturales aledaños, donde procedió a matarla con sus propias manos a puños y golpes a mano limpia. Como si se tratara de un festival de muerte impulsiva e irascible. Desde ese momento, Popkov, en calidad de policía, de hijo traumado y de esposo traicionado, se propuso a limpiar la ciudad de Angarsk de lo que él consideraba mujeres impúdicas, mujerzuelas y prostitutas. Estableció un perfil de víctima claro: mujeres de entre 17 y 40 años, preferiblemente parecidas físicamente a su mamá o a su esposa, las cuales se encontraran deambulando solitarias por las calles de la ciudad en horas de la noche. Dentro de sus víctimas, por supuesto, había varias trabajadoras sexuales de profesión, las cuales eran extremadamente vulnerables por la naturaleza de su trabajo y por el hecho de que a las autoridades nunca les ha interesado realmente investigar y cuidar a esta población. No obstante, dentro de las muchas víctimas también se encontraban mujeres que salían de fiesta, que se tomaban unos tragos o incluso que trabajaban tarde en la noche. Desde ese momento, el modus operandi de Mijaíl consistía en que abordaba a las mujeres en su Lada 4x4, les ofrecía un aventón y ya dentro del vehículo les preguntaba si querían tomarse un trago. Si la mujer se negaba a la invitación, cumplía con su ofrecimiento y las dejaba en casa sin ningún reparo y sin hacerles siquiera una pizca de daño. Pero si por el contrario, esta aceptaba, por cualquier motivo, era inmediatamente raptada y llevada a las afueras de la ciudad, donde era brutalmente atacada hasta ser asesinada. Esto, sin lugar a dudas, implicaba una fortísima tendencia de comportamiento misógino por parte del asesino, quien por su crianza, y seguramente también por las enseñanzas típicas en la fuerza policial, un organismo estatal de un país arcaico y reconocido mundialmente por su misoginia y homofobia, originó que los crímenes de Popkov tuvieran un componente de género estructurado que le permitió satisfacer sus impulsos de asesinato y su necesidad de matar. Por supuesto, aquel discurso elaborado no era más que uno de los muchos componentes, porque los crímenes del hombre lobo tenían siempre un ámbito sexual que daba cuenta de las pulsiones del psicópata, que en la mayoría de las ocasiones abusó sexualmente de sus víctimas antes de asesinarlas, pero también después, en muchos casos registrados de necrofilia. Mijaíl casi siempre aprovechó su condición de policía para perpetrar sus crímenes.
los realizaba vestido como tal en la mayoría de ocasiones, e incluso se sabe que por lo menos en 3 de los crímenes llevó a cabo su modus operandi en el mismo carro de la policía en el cual patrullaba las calles. A medida que avanzaban las semanas y los meses, se dio cuenta de que sus crímenes pasaban por la impunidad total, pues conociendo desde adentro las investigaciones policiales, pudo notar que además de la apatía típica de los detectives en este caso, se sumaba también el hecho de que cuando tenían algún tipo de indicio, Mijaíl cambiaba su comportamiento, modificaba su perfil y cambiaba el tipo de lugares donde dejaba tiradas a sus víctimas. Esto le brindó una inmunidad considerable, lo que permitió que sus crímenes se extendieran por más de 6 años, entre 1992 y 1996, en los cuales cometió aproximadamente una veintena de asesinatos, incluido un policía al que mató luego de que le descubriera cometiendo uno de sus crímenes. Para estas alturas, Popkov ya se había ganado el apodo del hombre lobo de Siberia o el maníaco de Angarsk, pues sus crímenes comenzaban a ocupar las primeras planas de los periódicos locales y regionales, que se horrorizaron principalmente por la naturaleza completamente violenta de los acontecimientos. Mijaíl cada vez era más sádico. Aunque inició estrangulando a sus víctimas, progresivamente fue incorporando elementos más violentos a la hora de matar. En algunas ocasiones asesinaba a punta de hachazos. Utilizaba destornilladores para apuñalar a las mujeres o las cortaba con cuchillos de distinta índole. En otros casos, mataba con martillos, las golpeaba contra los árboles e incluso en una ocasión fue encontrado el cuerpo decapitado de una de las víctimas del maníaco. Todo esto aunado a las ya mencionadas violaciones que cada vez eran más presentes y que eran comprobadas, entre otras cosas, por los rastros de semen encontrados en la escena del crimen. El hombre lobo de Siberia estaba desatado. Luego del episodio de 1998, que ya relatamos aquí al principio de nuestro capítulo, Popkov tuvo una fase de calma en la que durante un breve periodo de tiempo dejó de matar por mera precaución. Sin embargo, una vez se dio indemne de lo ocurrido, volvió al ruedo igual de sádico que antes e igual de impune. Eso sí, dado que se había sugerido que el asesino era policía, decidió retirarse de la fuerza y se dedicó a trabajar como agente de seguridad privado para una empresa estatal, lo que le implicaba viajar a diferentes instalaciones alrededores de la ciudad, pero también incluso en otros oblasts de Rusia, donde también cometió crímenes aprovechando el tiempo alejado de casa. En este punto, por lo menos de forma comprobada, Mijaíl perpetró más de 50 asesinatos durante la década de los 2000. Muchos de los cuales no dejaban pruebas fehacientes para los detectives más que los rastros de semen y las huellas de un vehículo en el lugar de los hechos. Huellas que siempre coincidían con la de un Lada 4x4, algo que parecía dar indicios pero que en realidad los dejaba en el mismo lugar, pues la verdad es que aquella marca era por aquel entonces la más popular en Rusia y había millones de Ladas por todo el país. Cuestión que los años seguían avanzando, las víctimas se seguían acumulando, aparecían completamente destrozadas, sus familias las lloraban y los medios se habituaban a cada caso. A pesar de que las autoridades nunca desplegaron grandes recursos para la investigación, sí había un par de agentes encargados de llevar las pesquisas y de acumular los informes y dossiers al respecto. Esto continuó de esta manera durante varios años hasta que en 2012 las pruebas de ADN se habían consolidado ya dentro de la fuerza policial. Y uno de los agentes que lideraba el caso vio en ella la oportunidad de comprobar algo que había ocurrido más de 10 años atrás.
Revisando el archivo de crímenes, este investigador recordó que en 1998 un policía había sido acusado de un crimen enmarcado en los documentos seriales, por lo que se adelantaron procedimientos administrativos para que desde el Ministerio del Interior se autorizara la toma de muestras de ADN de más de 3.500 agentes y exagentes de policía relacionados a la ciudad de Angarsk. Entre ellos, por supuesto, estaba Mikhail Popkov, quien se vio obligado a entregar su muestra, lo cual despertó sospechas y preocupaciones por parte del asesino, quien después de colaborar con las autoridades emprendió un viaje para vender su vehículo lejos de la ciudad. Tan solo unos días después, los resultados de las muestras arrojaron una verdad incontrovertible. Mikhail Popkov era el hombre lobo de Siberia y el responsable directo de por lo menos una treintena de las muertes relacionadas. Rápidamente, las autoridades desplegaron un operativo para capturar al expolicía en su casa, pero cuando llegaron allí solo se encontraron la esposa y la hija del psicópata, quien luego fue capturado a varios kilómetros del lugar cuando intentaba vender su carro. Algunos dicen que incluso estaba planeando irse a vivir a China. Las autoridades tomaron pruebas de las llantas del Lada y comprobaron que eran exactamente las mismas que se encontraron en otras varias escenas del crimen. En principio, su esposa Elena le defendió de forma vehemente de las acusaciones y aseguró que era un gran hombre, un gran esposo y un gran padre. Esta vez no hubo ninguna coartada. Las declaraciones de la mujer fueron desestimadas y ya en el calabozo el maníaco decidió desmentirla y confesar sus crímenes con absoluta naturalidad. Luego de que mi mujer me engañó, me encontré a una mujer borracha en la calle. Me dio rabia porque me recordó la infidelidad y decidí matarla. Después de eso, me propuse a purgar la ciudad de prostitutas. Dejaban a sus esposos e hijos en casa y salían a emborracharse como si fuera la última vez. Por supuesto, nadie está libre de pecado, pero uno no debe lastimar a sus seres queridos. A unas las enterraba, a otras no. No hay razón para eso, lo decidía en el momento. Durante un par de años, las autoridades reunieron todo el material probatorio necesario y Popkov fue a juicio acusado de cometer 22 asesinatos y violaciones. Allí, en 2015, fue declarado culpable de todos los cargos y se le condenó a cadena perpetua. La ciudadanía indignada marchó en varias ocasiones para exigir la pena de muerte, pero la pena se mantuvo en firme para Popkov. 2 años después, y a cambio de algunos beneficios dentro de prisión, Mikhail accedió a confesar otros 56 asesinatos, los cuales fueron comprobados por las autoridades, lo que le valió un nuevo juicio y una segunda cadena perpetua. Desde entonces, el lobo de Siberia se encuentra enjaulado en una fría cárcel, donde realiza algunos trabajos forzados de manera ocasional. Su hija y su esposa procuraron desaparecer del panorama general del país, y aquellos ojos azules ahora encabezan la lista de los peores asesinos en la historia de Rusia. Mikhail Popkov es un psicópata en regla. Un asesino sin pudor que no hesitó en ningún momento para sacar provecho de la situación, beneficiándose de la mejor manera posible sin ningún remordimiento. En 2020, en medio de la pandemia del COVID-19, solicitó un nuevo espacio en los estrados para confesar 2 crímenes más por los que no había sido juzgado. Inicialmente obtuvo condena por 78 asesinatos, aunque algunas fuentes dicen que pudo haber llegado a los 200. No obstante, se descubrió que la nueva confesión era completamente falsa y que obedecía exclusivamente a que Mikhail quería aprovechar los procesos de declaración para dejar de trabajar confeccionando tapabocas, algo a lo que estaba obligado por aquel entonces. De hecho, él mismo aseguró que simplemente quería tomarse unas vacaciones. Años después, en 2022,
Cuando se recrudeció la guerra entre Ucrania y Rusia, Vladimir Putin ordenó que a los presos de las cárceles se les diera la posibilidad de ir a luchar al frente con el batallón Wagner, y que quienes sirvieran durante 6 meses podrían recuperar su libertad luego de un indulto. Tras esa ley, muchos de los peores criminales fueron enlistados y llevados a cometer crímenes y asesinatos en el frente ucraniano. Mikhail Popkov, de 59 años, solicitó entrevistas con medios nacionales y aseguró que estaba arrepentido de sus crímenes y que quería resarcirse luchando por Rusia. Recordó que había prestado servicio militar y que fue policía, por lo que podría desenvolverse muy bien en el campo de batalla. Sin embargo, su solicitud fue rechazada por ser considerado un psicópata de muy alto nivel, lo que le traería una mala prensa a las huestes rusas en el marco de la guerra. Desde entonces, Popkov continúa purgando su condena tras las rejas. ¿Quién sabe? De pronto se anime a ofrecerse como voluntario para luchar junto al ejército israelí. Ahora mismo necesitan muchos criminales y psicópatas para seguir arrasando con la franja de Gaza. Y esta fue la historia de Mikhail Popkov aquí en Serialmente, la segunda entrega de nuestra 4ª temporada. Si les gustó mi podcast, si les gustó este capítulo y la forma en que narramos, recuerden que lo hacemos mucho mejor por escrito y tenemos para ustedes 3 libros disponibles: Fuego, Carne y Letargo. De todos ellos pueden encontrar información en mis redes sociales. También tenemos novelas gráficas para ustedes, una sobre Ted Bundy que se llama Herederos de Caín volumen 1 y el volumen 2 sobre Luis Alfredo Garavito, que recientemente falleció. Asimismo, les recuerdo, como al principio del capítulo, que tenemos un evento en vivo histórico y que nos quedan los últimos cupos para el 12 de diciembre, que es un martes. Escríbame en mis redes sociales. Recuerde seguirme en Instagram como @elarracadas, @el_arracadas y Serialmente Oficial. También estoy en TikTok y en Twitter. Tengo un Twitter donde hablo de cosas personales y tengo la misma de elarracadas. Recuerde que si está fuera de Colombia, de Bogotá, puede estar usted en vivo con nosotros a través de nuestra transmisión profesional en streaming en 4K. No duden en escribirme. Todos los informes se encuentran disponibles en nuestro Instagram para que nos pueda escribir. O si quieren, también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp Business, el cual es +57 305 483 3321. En ese número pueden escribirnos y les damos toda la información, o si también quieren ordenar cualquiera de nuestros libros o merchandising, pueden escribirnos. Este evento también está disponible para México, así que a través de Chunchos tenemos disponible la plataforma para que puedan acceder al streaming, así que no duden en escribirnos. Recuerden que Chunchos también tiene merch oficial de Serialmente en todo México. No siendo más, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo, porque recuerden que siempre podemos ser peores.